Hoy, miércoles 5 de diciembre, de la primera semana del Adviento, el Evangelio según San Mateo nos muestra una figura de la Eucaristía. En pleno Adviento, el Señor se manifiesta para hacernos ver la importancia que es que entendamos que la Eucaristía es el pan de vida. Así como el pan nos da la vida, con mayor razón, la Eucaristía nos da la vida, pero la vida espiritual. En este pasaje, Jesús es acompañado de sus discípulos y junto con sus discípulos viene mucha gente que le ha escuchado por muchas horas y que no ha comido. El Señor se compadece de esta multitud, no quiere despedirla en ayunas y por eso les dice a los apóstoles, a los discípulos, si tienen algo que se les pueda dar de comer. Sin embargo, frente al lugar en donde se encuentran, bastante adverso, los apóstoles le hacen ver a nuestro Señor que efectivamente no tienen para poder darle de comer a tan grande multitud. Entonces el Señor pregunta qué es lo que hay, qué es lo que tienen. 7 panes y unos cuantos pescados. Jesús los hace sentarse frente a la sorpresa de los apóstoles. El Señor da gracias al Altísimo, a Dios, los parte y ¿cuál sería la sorpresa de que todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado? La Eucaristía multiplica el bien y la vida de Jesús en cada uno de nosotros. La vida divina se hace presente si nosotros nos conservamos en ese estado eucarístico profundo, transformador y transformante. Jesús quiere hacernos ver que nunca pereceremos, ya no se diga sin el pan material, sin el pan espiritual, que es Él mismo, el pan bajado del cielo. La Iglesia celebra la Eucaristía cada día del año. La ofrece a Dios en sacrificio de alabanza, le da en alimento a los fieles y la conserva en los sagrarios para que Cristo, presente en el Santísimo Sacramento, sea el centro y el sostén de nuestra vida. Por eso, dentro del Adviento, no podemos dejar de meditar sobre esta institución, este sacramento, la celebración de un misterio siempre vivo y siempre actual. A esta perspectiva se ha de considerar que evocamos esto que sucedió hace miles de años, esto que sucedió un jueves en donde el Señor bendijo el pan y el vino y nos dio este portento de milagro que es la transubstanciación. A través de este portento de milagro, el pan ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo, y el vino ya no es vino, sino es la sangre misma de Cristo. Jesucristo es el pan de cada día para los fieles, que deben pedir y comer a diario de este pan, deseosos de recibir no solamente el pan material, sino aquel que es la vida misma, Dios, luz de luz, el Hijo del Padre Santo, aquel que ha venido a redimirnos. Por eso tenemos que reflexionar precisamente sobre estas palabras. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. La Eucaristía es un pan tan vivificador que es germen y prenda de vida eterna, justo porque el cuerpo del que es la vida se nos da a cada uno de nosotros. No podemos olvidar qué pasó en este inmenso milagro. La misma Escritura cuenta que los discípulos, después del milagro de la multiplicación de los panes, quedaron estupefactos. Se sentían como agobiados frente a lo que habían visto. Y no lo dice aquí exactamente en este pasaje, pero si seguimos leyendo nuestro Evangelio, nos daremos cuenta que estaban embotados, no sabían lo que estaba pasando. Imagínense ustedes tener 7 panes y unos cuantos peces y darle comer a una multitud. Después de este grandísimo milagro, los apóstoles, los discípulos, recibieron una iluminación espiritual que los dejó atónitos frente a la verdad, que significa que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, conviviendo con ellos.
Porque para nosotros es muy fácil pensar que Jesucristo es Dios, porque ya ha pasado mucho tiempo y hemos estado machacando, machacando, machacando. Pero para ellos no. Dudarían, se preguntarían, dirían, ¿quién es este? ¿Cómo se dice que es el pan bajado del cielo? Y luego multiplica el pan y luego resucita a los muertos y luego cura ciegos y tullidos. ¿Qué está pasando frente a nuestros ojos? Creo que sus inteligencias se quedaban cortas frente a tan grande prodigio. Para mí el milagro de la multiplicación de los panes es un milagro único, ya que en él encuentro reflejado todas las comuniones que nosotros haremos cada día de nuestra vida. La providencia de Dios es tan perfecta que Él ha calculado y ha sumado cada una de las comuniones que haremos en nuestra vida. La tiene prevista y no nos faltará. Hagan ustedes la prueba y vean qué bueno es el Señor. Cuando ustedes tengan esa necesidad de comulgar, encontrarán al pan vivo que ha bajado del cielo, a Jesucristo mismo, que se hará con ustedes uno en este momento maravilloso en donde nosotros recibimos el cuerpo de Cristo y también la sangre de Cristo, aunque solo recibamos la hostia consagrada, porque su cuerpo, sangre, alma y divinidad está tanto en el pan, si tomamos la hostia, como en el vino, si tomamos el vino una vez consagrados. Y esto es muy importante que lo sepamos, que un pedacito de la hostia es lo mismo que toda la hostia completa. Y este portento de milagro que es la Eucaristía lo encontramos en muchas partes del mundo. Les invito a conocer los milagros eucarísticos. No hay palabras para poder decir qué es la Eucaristía y su grandeza y la adoración que debemos tener a Jesús sacramentado y la gratitud por habernos dado no solamente un pan espiritual, Él mismo. Cuando comparamos las demás religiones, todas las religiones, hasta las religiones madres, como puede ser la de nuestros hermanos mayores, los judíos, no encontraremos nada igual. Un Dios que se hace hombre, una locura. Pero un Dios que se hace pan, bueno, una inmensa locura. Una locura sin principio ni fin. Una locura eterna. Una locura sin precedentes de un Dios que ha dejado de ser Dios para hacerse hombre, hombre Dios, y que ha dejado de ser hombre Dios para hacerse pan, siendo el mismo hombre Dios. Creo que los milagros eucarísticos son una prueba de que Jesús está entre nosotros. La misma promesa de Jesús, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, está inmersa en este milagro que es la Eucaristía y en este milagro que celebramos el día de hoy a través de la liturgia que nos prepara en el Adviento. La sierva de Dios, Luisa Picarreta, recibió de Jesús en las revelaciones sobre el reino de la divina voluntad la necesidad que tuvo primero Jesús de comulgarse a sí mismo antes de darse a los demás y cómo debe el alma ofrecer la comunión. Por ello le dice: hija mía, si quieres agradarme, ofrécela como la ofreció mi misma humanidad. Yo, antes de darme en comunión a los demás, me comulgué a mí mismo y quise hacer esto para dar al Padre la gloria completa de todas las comuniones de las criaturas, para encerrar en mí todas las reparaciones de todos los sacrilegios, de todas las ofensas que habría de recibir en este sacramento. Mi humanidad, encerrando la voluntad de Dios, encerraba todas las reparaciones de todos los tiempos, y recibiéndome a mí mismo, me recibía dignamente, y como todas las obras de las criaturas fueron divinizadas por mi humanidad, así también quise sellar con mi comunión las comuniones de las criaturas. De otra manera, ¿cómo podía la criatura recibir a un Dios? Fue mi humanidad la que abrió esta puerta a las criaturas y les mereció recibirme a mí mismo. Ahora, tú, hija mía, recíbela en mi voluntad, únete a mi humanidad y así encerrarás todo y yo encontraré en ti las reparaciones de todos, la retribución de todo y mi complacencia. Más bien encontraré otra vez a mí mismo en ti. Imagínense qué posibilidad tenemos de encontrar a Jesús pareciéndonos
no solamente en un parecido físico, siendo el mismo Jesús con Jesús. Eso es lo que anhela Jesús. ¿Cuántas comuniones hemos realizado mal? Superficiales, sin pensar, sin prepararnos, incluso hasta en pecado para no quedar mal. ¿Cuántas personas, cuando hay sacramentos como son una boda, o como son un bautismo, o como son una primera comunión, comulgan y no se han confesado y viven en estado de pecado o están en pecado? Y no me refiero a un pecado venial, me refiero a un pecado mortal. Por ello Jesús ha tenido que reparar primero. Y yo, hermanos, he sacado una conclusión que es mi opinión, solamente mi opinión. O sea que ustedes tómenla o déjenla. Y es que Jesús tuvo la fortaleza, además, en su humanidad, de poder soportar todos los flagelos, dolores, angustias y todo el despojo que sufrió física y espiritualmente en la pasión, gracias a que se recibió a sí mismo de manera perfecta. Y eso no lo podemos borrar de nuestro corazón, porque no es lo mismo que los apóstoles lo hayan recibido a que el mismo Jesús se reciba a sí mismo. ¡Qué perfección y qué sublime realidad! En donde Jesús quiere que rehagamos nuestras comuniones como Él las rehizo al momento de recibirse a sí mismo. La Eucaristía es fuente de vida, es fuente de salvación, es fuente de renovación, de consolación, de guía, de ayuda, de poder recibir la fuerza del Espíritu Santo. Y es la Eucaristía la promesa hecha vida para que tengamos vida eterna. Finalmente, les diré que es la gran alegría de la Iglesia y de los cristianos. Nos dice San Alfonso María de Ligorio en sus visitas al Santísimo Sacramento que siendo el pan una comida que nos sirve de alimento y se conserva guardándole, Jesucristo quiso quedarse en la tierra bajo las especies de pan, no solo para servir de alimento a las almas que lo reciben en la Sagrada Comunión, sino también para ser conservado en el sagrario y hacerse presente a nosotros, manifestándonos por este eficacísimo medio el amor que nos tiene. Y finalmente, José María Escrivá de Balaguer, este insigne santo, en el libro Es Cristo que pasa, nos dice al respecto: el amor de la Trinidad a los hombres hace que, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, nazcan para la Iglesia y para la humanidad todas las gracias. Pensemos en la Eucaristía, seamos Eucaristía con Jesús, para Jesús, de Jesús, y seamos otro Jesús para Jesús cuando comulguemos, que cuando lo hagamos, Él no encuentre ni a Pedro, ni a Juan, ni a Carmen, ni a Lupita, ni a Mayra. Se encuentre a sí mismo y por eso, tan enamorado como el Padre está de su Hijo, Jesucristo se enamore de nosotros para convertirnos en Él. Muchas gracias por haberme acompañado en esta reflexión del miércoles 5 de diciembre de Adviento.